Entonces Saturno lo encontramos desde las representaciones romanas, como que es de Pompeya, en una pintura mural. Luego, durante el periodo barroco, lo encontramos también representado en grabados. Y aquí tenemos otra versión. Este es otro tipo de Saturno. Este es japonés. A Saturno en Japón le llaman Doyo. Y esta representación del planeta Saturno es como un anciano que lleva un gorro que es una cabeza de toro, un bastón, la túnica en movimiento y unas sandalias y una cajita. Así que encontramos que las culturas que observaron los astros se dieron cuenta que había unos diferentes y esos eran los cuerpos celestes o los planetas. Tal vez en esas culturas no entendían todavía la diferencia entre planeta y estrella, pero las empezaron a nombrar de manera distinta y empezaron a darse cuenta que tenían ciertas particularidades. Entonces, en Japón y en China y en la India empezaron a crear rituales y ceremonias en torno a los distintos planetas. En el caso de Saturno, es más visible durante enero y justamente en enero es cuando eh, en ciertas partes del mundo está el pleno invierno. Así que se hacían esos rituales con el propósito de ayudar a avanzar hacia la primavera. Y vamos a ver el acercamiento de este. Este es un dibujo en tinta que está en papel en un pergamino. Aquí pueden ver el acercamiento, muy anciano, Saturno, con larga barba, cabellera, la cabeza de toro como sombrero, el báculo y distinta vestimenta. Y luego vamos a ver cómo se empieza a representar a Saturno, no solamente como el dios de la agricultura, sino también ya combinado con ese significado del Saturno griego que devora a sus hijos. Este es un relieve eh, del escultor Artus Quellinus de 1650. Representa a un Saturno anciano que lleva la hoz de agricultor, tiene el cuerpo robusto, fuerte. Acuérdense que es el dios de la agricultura. Ahorita vamos a ver los otros símbolos. Y se está llevando a un niño hacia el rostro. El niño aquí parece que el hombre está besando al niño. Y aquí ya vamos a empezar a hablar de ese Saturno griego que se empieza a representar en el sentido del devorador de sus hijos y que vamos a ver más adelante. En realidad no lo está besando, lo está mordiendo. Aunque no nos queda muy claro porque no hay sangre y el niño no tiene un rostro en particular de dolor. Y aquí vamos a ver en el acercamiento cómo hay varios vegetales, zanahorias, mazorcas, el trigo, que son los símbolos de la agricultura, la hoz, el reloj de arena, que tiene que ver también con lo que sucedió con Saturno. Saturno en Grecia también se le llamaba Cronos, pero Cronos, digamos que con C, un sentido distinto al Cronos del tiempo. Sin embargo, hubo ahí digamos que un malentendido y lo empezaron a representar también en el sentido del tiempo.
no como el Cronos, dios del tiempo, sino como el Cronos que devora a sus hijos tratando de romper con la profecía y que finalmente fue vencido por esa profecía de la cual les voy a hablar ya en un momentito. Aquí a mano izquierda vemos al dios Janos. El dios Jano o Janus o Janos tiene dos rostros. Pareciera una sola cabeza con dos rostros y este dios representaba al tiempo, el pasado y el futuro. De hecho, Jano se convierte en enero. Ujú. Con se convierte en latín de tal manera que termina como janero y se convierte en enero. Es más entendido January en inglés y tenía que ver con el tiempo, como les decía. También era el dios de las puertas, los comienzos, las transiciones eh, y el primer día del año. Por eso recuerden que los nombres de los meses tienen mucho que ver con la mitología griega y romana. Así que en esta representación, Saturno es el dios de la agricultura y el tiempo. Ujú. Y así llegamos a esta representación ya muy conocida. Cronos, Saturno, fue el más joven de los titanes, hijo de Urano y Gea, y que puso fin a la primera generación de dioses, cortando los testículos de su padre Urano. Es decir, Saturno cortó los testículos a su padre Urano. Sin embargo, por una profecía, él se une a su hermana, Saturno, se une a su hermana Rea, y hay una profecía en la cual le dicen a Saturno, que también es Cronos, pero es otro tipo de Cronos, no es con el Cronos, dios del tiempo. Este Cronos Saturno, así le llamaremos, fue avisado de que sería asesinado y destronado y castigado por uno de sus hijos. Así que él decide matar a sus hijos una vez que han nacido y de hecho las hijas las mantenía con vida. Para su esposa, hermana Rea, eso pues era traumante, ver cómo devoraba una vez recién nacidos a sus hijos. Así que lo que hizo fue que al último hijo que pudo salvar, que fue Zeus, el gran dios griego, lo escondió inmediatamente nacido y según la mitología, en lugar de darle, de que el dios tomara al hijo, le dio una piedra. Ajá, hizo como que paría una piedra y entonces Saturno toma la piedra y la devora y bueno, Saturno yo creo que no tenía muy buenas luces porque no se dio cuenta de que se comió una piedra en lugar de a su hijo. De tal manera que ya él siguió su camino, este dios Saturno, y Rea lo que hizo fue llevarse a escondido a Zeus a Creta, y ahí lo tuvo escondido en una cueva, hasta que Zeus se convirtió en adulto y ya crecidito junto con sus hermanas, lograron dormir a Saturno y hay dos versiones. Una dice que le dieron una droga para que vomitara a los hermanos de Zeus que habían sido devorados por él. Otra versión dice que de plano, como en el cuento del lobo, le abrieron el abdomen y ahí salieron los hijos que habían sido engullidos. Es decir, nunca los digirió, ahí estuvieron todo el tiempo y lo que hicieron fue encadenarlo y sufrió un tormento terrible, fue mutilado y también fue castrado. Así como Saturno castró a su propio padre Urano,
Zeus lo castra también a él, ¿no? Así que es pues un tema mitológico muy complicado que para Freud tiene eh, mucha lógica, tiene que ver con esa parte de la castración de los padres hacia los hijos en el sentido psicológico, emocional, y que pues también da origen a toda esa herencia de la mitología griega que es súper agresiva y de las cuales deriva que si los propios padres se comían a sus hijos y los hijos castraban a los padres, pues ya era permitida cualquier cosa. Entonces tenemos que varios pintores les fascinó el tema y lo empezaron a representar. En este caso estamos viendo la versión de Pedro Pablo Rubens. La pintura se llama Saturno devorando uno de sus hijos. Está en el Museo del Prado y fue pintado en 1636. Es un óleo sobre tela que mide 1,82 m por 87 centímetros. Hay varios libros antiguos latinos donde se habla del mito de Saturno, del Cronos Saturno. Uno de ellos es el de Ovidio, en un libro que se llama Los Fastos y que fue escrito por el año 200. En esa, pues explica cómo este dios anciano devora a sus hijos. Y Pedro Pablo Rubens, como les decía, fue un pintor barroco de la escuela flamenca, aunque él nació en Alemania, en Westfalia, que era el Sacro Imperio Romano Germánico. Sin embargo, desde muy joven se fue a vivir a Amberes y ahí hizo sus primeros años de formación. El Saturno que representa Rubens tiene mucha fuerza. Podemos ver la posición en la que está devorando al niño. Eh, es una especie de cuclilla. Vemos la fuerza de sus músculos en las piernas, en los brazos, se ve que es muy fuerte. El rostro es muy especial, ahorita vamos a ver un acercamiento. El niño está en una posición muy complicada y esto es típico del barroco. En el barroco los pintores empiezan a mostrar las figuras humanas en unas torsiones, movimientos, y que por eso se le considera tan exuberante a la pintura. Por otro lado, el manejo del color de las pieles y de ese lugar extraño que no se sabe muy bien si están adentro, afuera o dónde. Sin embargo, podemos apreciar aquí 3 estrellas, con lo cual nos confirma que estamos viendo a Saturno. Y ahora sí, en el acercamiento, vemos cómo tiene un poco la mirada perdida el hombre, no está viendo en particular, parece que está ensimismado, obviamente lo representan en locura, fuera de sí para ser capaz de cometer ese acto tan atroz. Y aquí sí podemos ver al niño en todo su dolor, con la mirada pues perdida, y aunque no vemos sangre, sí vemos cómo está jalando la carne del niño. También Freud dice que pues estas temáticas, ¿no? Como la de Saturno, entre otras, servían también de catarsis, no solamente para los artistas que pintaban las obras, sino para los espectadores, los mecenas. Eran épocas que tenían cierta violencia, y ahora lo entendemos más con las películas de guerra, de ciencia ficción, que también sirven como una fuga, una catarsis
de ciertas sociedades, ¿no? Por eso podemos ver que justamente Estados Unidos, que hace las películas en Hollywood, tienen estos temas tan terribles y es una especie de fuga y que también el espectador lo toma así, ¿no? Tanta violencia. Pero Rubens pintó esto, fue capaz de pintar esto después de un largo camino. Aquí estamos viendo un autorretrato que hizo a sus 25 años. Él es Rubens. Pedro Pablo Rubens eh, fue políglota, habló varias lenguas, además de ser pintor, fue humanista y diplomático. Fue uno de los pintores más prolíficos, llegó a pintar más de 3,000 cuadros, no se cuentan los dibujos, los bocetos y los grabados, y pintó tantos gracias a que hizo un taller de pintura en la cual se hacían pinturas en producción masiva. Nos, él pintó mucho, desde el principio al final de las pinturas, pero en su taller había distintos procesos. Había algunos procesos donde nada más le hacían el dibujo preparatorio y empezaban con los fondos y él hacía terminados. Había algunas otras pinturas donde él nada más hacía los rostros y otras pinturas donde nada más firmaba. Y se sabe muy bien cuál es cuál por la técnica. Rubens mantuvo una excelente técnica hasta el último día de su vida. Y este autorretrato que estamos viendo fue pintado durante su estadía en Italia. Él estuvo en Italia entre 1600 y 1608 y justamente estamos viendo un autorretrato con amigos de Mantua de 1602. Es un óleo sobre tela. Rubens fue uno de los primeros pintores barrocos que logró dominar la técnica del óleo y que gracias al dominio de esa técnica pudo hacer este tipo de tratamiento en los vestidos, en la ropa, en los rostros y en los paisajes. Fue a Italia como pintor de la corte del duque de Mantua, que se llamaba Vincenzo Gonzaga, y dentro del cargo de pintor de la corte, él tenía que hacer retratos de la familia del duque y del propio duque, y también se le encargaba hacer pinturas de grandes artistas. Así es como logró tener esa gran técnica Rubens. Le encargaban copiar obras de los maestros venecianos que unos 100 años antes habían hecho maravillas, como son el Veronese, Tiziano, Tintoretto y también Caravaggio, que ya fue barroco italiano, no escuela veneciana, pero que impactó mucho a los duques y condes y ellos querían tener las pinturas de esos grandes maestros. Así que tenían pintores que se encargaban de hacer copias y Rubens hacía todas esas copias y así fue como logró tener una gran técnica. No solamente vivió en Mantua, que está en el norte de Italia, también vivió en Venecia, en Roma, en Génova, participando de la corte, de las cortes italianas. En esta pintura eh, llama la atención cómo está volteando hacia el espectador. En realidad pareciera que está con el resto de los personajes, pero si nos fijamos, cada quien está en su onda, cada uno está viendo hacia otro lado, pero él quiso representarlos a todos. Incluso este parece que está posando y sonríe un poco, sabiendo que está siendo pintado. Este otro está más ensimismado, al igual que acá. Este pareciera que está viendo hacia Rubens.
Todos ellos son conocidos y eran efectivamente amigos del pintor. También podemos ver en la parte central de la pintura la ciudad de Mantua con un cielo nublado y oscuro que resalta el rostro, la luz del rostro de Rubens. Así que este autorretrato pues llamó mucho la atención en su época, 1602, por la manera en que se retrató el mismo artista con su grupo de amigos. Lo que vendría a ser ahora una selfie grupal, ajá, pero buena idea para selfie. A ver, hagan todos como que están viendo para otro lado y solo yo volteo a la cámara, algo así. Y esta es una de las grandes obras que hizo Rubens durante la estadía en Italia. Es el retrato de María Serra Pallavicino, y es enorme, mide 2,41 m por 1,40 m y fue pintado también en Italia durante su estadía ahí en el Ducado de Mantua. Ahora esta pintura, que es también óleo sobre tela, está en Inglaterra. Como pueden ver, él fue experto en el tratamiento de las telas. Si recuerdan, en clases anteriores hemos estado viendo cómo durante el Renacimiento se empezaron a esforzar por tratar de representar los distintos tipos de tela y cómo en el Barroco es cuando lograron representarlos tal cual. Esta obra monumental, que ahorita vamos a ver un acercamiento, muestra la habilidad técnica de Rubens. Pueden ver aquí toda la brillantez del satín, cómo podemos apreciar muy bien los brocados dorados. Podemos ver también toda la finura en la línea y en el trazo, en la pintura de la gorguera. Esto se llama gorguera, la gorguera de esta duquesa, María Serra Pallavicino, el tocado de la cabellera rizada, el tratamiento en el rostro pálido de la mujer, en las manos, y luego algo típico barroco, el introducir uno de los animales exóticos que seguramente de verdad tenían, y que es una guacamaya. Y apreciamos que está dentro de un salón. Vemos el mármol, las cortinas, que nos hablan de la alta alcurnia de esta mujer. Este se considera uno de los retratos mejor elaborados por Pedro Pablo Rubens, y que precisamente encontramos que él firmaba su obra como Pietro Paulo Rubens en italiano, porque los años que pasó en Italia, según contó él en sus memorias, fueron los más felices para él, y él siempre tuvo la idea de regresar a Italia y se asumía italiano, ¿no? Al ser humanista, políglota, el saberse desenvolver en cualquier corte europea, pues sí le dio esas habilidades y él se sentía muy italiano. Sin embargo, pasó por varias cortes, entre ellas la de España, y vivió una gran temporada de tiempo también en España, y ahí se hacía llamar Pedro Pablo Rubens, aunque siempre firmó en italiano. Y esta es otra de las obras famosas de Rubens y que, como vieron, vamos a regresar. Ajá. Entonces empezamos con esta, que es Saturno devorando a su hijo, que es un tema mitológico. Luego vimos este autorretrato, que se considera uno de los mejores autorretratos hechos por un pintor, por la originalidad de su época y por la técnica. Luego tenemos este retrato de un personaje que existió, un personaje de la corte, y luego tenemos esta pintura religiosa. Las pinturas religiosas tienen un antes y después durante el barroco,
En el Renacimiento vimos que se empezó a hacer mucha pintura y se hizo por ahí de 1531 el Concilio de Trento, en el cual trataban de poner orden en cómo representar a los distintos santos y temas religiosos como el descendimiento de la cruz, la crucifixión, pero resulta que muchos artistas hicieron caso omiso y ellos empezaron a representar como quisieron por ejemplo, a Santa María Magdalena, a los apóstoles, a San Sebastián, que fue un personaje muy representado durante el barroco y que lo hacían cada vez más y más sexy. Y pues eso, esas pinturas sexys de San Sebastián semidesnudo con todo el cuerpo flechado y esas pinturas de Santa María Magdalena medio vestir, también muy sensuales, no eran apropiadas para las iglesias. Y muchas veces las iglesias pues encargaban esas obras, las ponían, pero causaban escándalo y luego las terminaban quitando. Entonces fue el momento en el barroco en que empezaron a hacer muchos tratados de arte para tratar de poner orden a todas estas representaciones. Bueno, Rubens fue uno de los que hizo lo que quiso. Él es uno de los que pintó a la Virgen muy guapa, Santa María Magdalena guapísima también, a San Sebastián muy sexy. Y aquí estamos viendo a San Juan Evangelista. Cuando pintó esta obra, él ya había regresado de Italia, ya se había establecido en Amberes, iba y venía a la corte española y a otras cortes donde lo llamaban para temas de diplomacia. Este San Juan Evangelista era el más joven y el discípulo amado. Mide 1 metro por 83 centímetros, es aproximadamente de 1610 y es un óleo sobre madera. El óleo que logró dominar Rubens no lo pintaba, él no utilizaba todavía el lienzo, él utilizaba todavía madera. Según un libro que se empezó a utilizar mucho como referencia para la iconografía cristiana, que fue el libro de la leyenda dorada de Jacopo de la Vorágine, a San Juan Evangelista había que representarlo muy joven, con el cáliz que vemos aquí. El cáliz es uno de los atributos iconográficos de San Juan Evangelista porque según esta leyenda dorada, el emperador Domiciano lo quiso envenenar dándole de beber vino, que tenía veneno, y que cuando él lo iba a tomar, el vino se convirtió en una serpiente y ya no lo pudo tomar, ¿no? Algunas veces ponen el cáliz, la copa con una serpiente, a veces solamente está la copa, que nos está queriendo decir que sí, que es el San Juan Evangelista quien quisieron envenenar, y también lo representan vestido de rojo con su túnica, y esto simboliza la pasión de Cristo. Entonces, en esta versión, Rubens, fíjense cómo destaca la juventud y la belleza de San Juan Evangelista. La perspectiva es distinta, es como si estuviéramos nosotros sentados, digamos, y lo estuviéramos viendo hacia arriba. Logramos ver la papada, ¿no? Y lo vemos de abajo hacia arriba. El fondo es totalmente oscuro. Al tener el fondo oscuro, que aquí estamos viendo todavía esa influencia caravallesca, ¿no? Del tenebrismo, resalta la blancura y la piel del representado y la cabellera también. Aquí en el acercamiento, pues ven el cabello abundante, rizado, dorado, la finura de las facciones de este San Juan Evangelista y la juventud al representar la papada, que se le ve porque lo estamos viendo desde abajo
hacia arriba. Es una perspectiva complicada que vamos a empezar a ver mucho durante el barroco. Y luego una de las obras maestras de Rubens es este tema mitológico, el rapto de las hijas de Leucipo, de 1616. Para este entonces, ya un año antes, Rubens había creado su taller. Él tenía 38 años, estaba en el clímax de su carrera, ya no tenía tiempo para todos los encargos de obras que le mandaban hacer, pues, de toda Europa, así que creó el taller donde no solamente tuvo discípulos a los cuales enseñaba, sino que también terminaban las obras y así podía él dedicarse a todos los compromisos que tenía. Es un óleo sobre tabla que también es monumental, mide 2 metros por 22 y 2 metros, ¿no? 2 por 2 casi. Y está en la Pinacoteca de Múnich. Aquí estamos viendo a Castor y Pollux, los gemelos, también conocidos como Dioscuros, en el momento de raptar a las hijas de Leucipo, que era un príncipe de Mesenia, y las hijas se llamaban Febe e Hilaria. La obra realmente llamó mucho la atención en la época y es claro ejemplo de la pintura barroca. En primer lugar, por la técnica, que es óleo, por el tema mitológico y por la composición. También está el volumen y las torsiones de los cuerpos retratados. Por ejemplo, en la parte central vemos a una de las hijas de Leucipo, que uno dice, ¿cómo le van a hacer para subirla al caballo de lo pesada que se ve? Y pueden ver que sí se ven muy fuertes ellos dos, pero resalta mucho el volumen y las redondeces de estas mujeres. Entre que puede ser que sean así, que hubieran sido así las modelos, y entre que recuerden que trataban de mostrar la exuberancia y la redondez, y entonces Rubens dejó llevar su imaginación con los cuerpos carnados de estas mujeres, pues sí se ven muy pesadas y robustas. También vemos las posiciones, fíjense, la pierna izquierda de esta mujer, eh, podemos ver que está casi hincada. Ajá. Luego vemos las dos piernas dobladas de esta otra mujer. Fíjense, aquí está una pierna, otra pierna y la pierna del caballo. Entonces aquí hay muchas líneas en movimiento. Acá hay una línea desde la rodilla de esta mujer doblada y todo el brazo estirado. Luego aquí esta mujer también que está en el centro, vemos otra línea. Ajá. Y luego los hombres representados en colores más oscuros. Castor y Pollux eh, fueron semidioses. Eran los héroes mellizos, hermanos de Helena de Troya y Clitemnestra. Se supone que Castor era hábil en la doma de caballos y por eso vemos que van a caballo. Se nos hace complicado cómo en este caballo van a ir montados ellos dos, porque el caballo, incluso por la posición de la cabeza, se ve más pequeño que ellos, ¿no? Eso no importa, no importa si se iban a subir o no al caballo, lo que importa es el movimiento de la escena, todas las líneas, las diagonales, las líneas quebradas. En este caballo oscuro también vemos aquí a Cupido, porque bueno, se están robando a las novias, así como aquí en los ranchos.
Ajá, se las están robando. Y de hecho sí se las robaron y se casaron con ellas. Muy terrible porque no se ve que ellas estén muy contentas, pero una vez que te robaban ya no tenías de otra, ¿no? Así que esta obra se volvió digamos que uno de los claros ejemplos de lo que es la pintura barroca, con mucho movimiento, mucha exuberancia, que se vean los distintos tonos de piel, que haya un gran dominio de la pintura de la piel humana, eh, y aparte que se vea teatral, como si a ver, vamos a empezar, acción y todos actuando, también eso es típico del barroco. Bueno, este fue Rubens. Todo esto fue el contexto para entender esta obra, Saturno devorando a su hijo. Vamos, es uno de las pinturas famosas de Saturno. Son dos las pinturas famosas en la historia del arte con este tema. Esta de Rubens y la otra que vamos a ver es esta, de Goya.